La puerta crujió en la penumbra, y el corazón de Diego se detuvo. No era el viento ni el eco de la vieja casa sevillana, era el peso de unos pasos, sigilosos pero firmes, acercándose a su cama. Abrió los ojos justo cuando una sombra se inclinó sobre él, y en ese instante, el mundo que conocía se desmoronó. Diego, de 32 años, vivía solo en una casa antigua en el barrio de Triana. Había heredado el lugar de su abuela, una mujer de carácter recio que llenaba las paredes con historias de flamenco y noches interminables. Él, un entrenador personal con un cuerpo esculpido por años de disciplina, llevaba una vida ordenada, casi monástica, hasta que Álvaro, su sobrino de 24 años, llegó a Sevilla. Álvaro, hijo de la hermana mayor de Diego, Carmen, había crecido en un pueblo pequeño de Extremadura. Era un joven de mirada inquieta, con un rostro que combinaba inocencia y rebeldía, y un cuerpo delgado pero ágil, como si siempre estuviera listo para correr. Había llegado a la ciudad buscando un nuevo comienzo tras una ruptura amorosa que lo había dejado destrozado. Aquella noche, Diego no esperaba visitas. Había regresado agotado del gimnasio, se había duchado y desplomado en la cama, dejando la ventana entreabierta para que la brisa del Guadalquivir aliviara el calor de septiembre. Pero el crujido de la puerta lo arrancó del sueño. La figura de Álvaro, iluminada apenas por la luz de la luna que se colaba por las cortinas, estaba allí, de pie, mirándolo con una intensidad que Diego no pudo descifrar. «¿Qué haces aquí?», susurró Diego, su voz áspera por el sueño y la sorpresa. Álvaro no respondió. En cambio, dio un paso más cerca, y algo en su mirada hizo que Diego sintiera un escalofrío que no era miedo, sino algo más profundo, más peligroso. Los días previos habían sido extraños. Álvaro se había instalado en la casa de Diego temporalmente, mientras buscaba un lugar propio. Desde el principio, hubo una tensión tácita entre ellos. Diego notaba cómo Álvaro lo observaba cuando creía que no lo veía, en la cocina mientras preparaba café, en el patio mientras levantaba pesas, en las noches cuando compartían una cerveza y las conversaciones se volvían más íntimas. Álvaro, por su parte, parecía atrapado en un torbellino interno. Hablaba poco de su pasado, pero Diego sabía que su ruptura con un novio en Extremadura lo había marcado profundamente. Había algo en Álvaro, una mezcla de fragilidad y audacia, que despertaba en Diego un instinto protector, pero también algo más, algo que él se negaba a nombrar. Esa noche, sin embargo, todo cambió. Álvaro, con la voz temblorosa pero firme, dijo: «No podía dormir. Necesitaba verte». Diego se incorporó en la cama, el corazón latiéndole con fuerza. «¿Qué pasa, Álvaro? ¿Estás bien?». Pero Álvaro no respondió con palabras. En un movimiento inesperado, se sentó en el borde de la cama, tan cerca que Diego pudo sentir el calor de su cuerpo. La habitación se llenó de un silencio denso, cargado de posibilidades que ambos temían explorar. «Diego», murmuró Álvaro, «tú no entiendes lo que es sentirse perdido. Pero cuando estoy contigo, no sé, siento que puedo respirar». Sus palabras eran un susurro, pero golpearon a Diego como un puñetazo. No sabía cómo responder, no sabía si debía responder. Todo en él le gritaba que se levantara, que pusiera distancia, pero sus músculos no obedecían. Había algo en la vulnerabilidad de Álvaro, en la forma en que sus ojos buscaban los suyos, que lo anclaba al momento. Sevilla, con su mezcla de historia y pasión, parecía conspirar para que ese instante se alargara. Afuera, el murmullo del río y el eco lejano de una guitarra flamenca llenaban la noche. Diego, por primera vez en años, sintió que perdía el control. Siempre había sido el fuerte, el que guiaba a otros, el que mantenía las emociones a raya. Pero Álvaro, con su presencia, con su cercanía, estaba rompiendo todas sus defensas. «Álvaro», dijo finalmente Diego, su voz baja, casi un gruñido. «Esto no está bien. Somos familia». Pero incluso mientras lo decía, sabía que esas palabras eran una mentira. No se sentía como familia, no en ese momento. Álvaro lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y desafío. «No me digas lo que está bien o mal», respondió. «Solo dime lo que sientes». Diego no pudo responder. No porque no supiera qué decir, sino porque temía lo que sus palabras revelarían. En ese instante, con Álvaro a centímetros de él, sintió que el mundo se reducía a esa habitación, a esa cama, a esa noche.
Y supo, con una certeza aterradora, que nada volvería a ser igual. La mañana siguiente llegó con una claridad cruel. Diego se despertó solo, con la sábana revuelta y el recuerdo de Álvaro sentado en su cama grabado en su mente. No habían cruzado ninguna línea física, pero las palabras, las miradas, habían trazado una frontera emocional que ninguno podía ignorar. Álvaro estaba en la cocina, preparando café como si nada hubiera pasado, pero la tensión entre ellos era palpable. Diego se preguntó si había imaginado la intensidad de la noche, pero la mirada de Álvaro, fugaz pero cargada de significado, le confirmó que no. Los días siguientes fueron un baile de evasión y atracción. Diego intentaba mantener la distancia, llenando su tiempo con entrenamientos extenuantes y clases en el gimnasio. Álvaro, por su parte, parecía decidido a romper las barreras de Diego. Lo buscaba en los momentos más inesperados, una charla casual en el patio, una mano que rozaba la suya al pasar un plato, una sonrisa que prometía más de lo que Diego estaba dispuesto a aceptar. Pero cada interacción era una chispa, y Diego sabía que tarde o temprano, algo ardería. Una tarde, mientras caminaban por el parque de María Luisa, Álvaro rompió el silencio. Diego, ¿alguna vez has sentido algo que sabes que no deberías sentir, pero que no puedes evitar? La pregunta fue como un dardo, directo al pecho de Diego. No respondió de inmediato, pero sus ojos se encontraron con los de Álvaro, y en ese momento, bajo los árboles centenarios de Sevilla, supo que estaba perdido. La ciudad, con sus callejuelas estrechas y su aire cargado de historia, parecía empujarlos el uno hacia el otro. Cada rincón de Sevilla, el Alcázar, la Plaza de España, las tabernas llenas de vida, se convertía en un escenario para su danza de emociones encontradas. Diego luchaba contra sí mismo, contra las normas que había aprendido, contra el miedo a lo que dirían los demás. Pero Álvaro, con su juventud y su valentía, lo desafiaba a ser honesto, a enfrentar lo que realmente sentía. Una noche, en una taberna del barrio de Santa Cruz, mientras compartían una jarra de sangría, Álvaro tomó la mano de Diego bajo la mesa. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero para Diego fue como si el mundo entero se detuviera. No podemos seguir fingiendo, susurró Álvaro. Diego retiró la mano, pero no porque quisiera. Lo hizo porque tenía miedo, porque sabía que ese simple toque podía cambiarlo todo. Diego no podía dormir. Cada noche, desde aquel encuentro en su habitación, las palabras de Álvaro resonaban en su cabeza como un eco imposible de silenciar. Solo dime lo que sientes. Pero Diego no sabía cómo responder, no porque no lo supiera, sino porque temía lo que significaría admitirlo. Había pasado los últimos días evitándolo, pero Sevilla no era un lugar donde uno pudiera esconderse fácilmente. Las calles estrechas, los patios llenos de flores, el aroma a azahar que impregnaba el aire, todo parecía conspirar para acercarlos. Álvaro, por su parte, no parecía dispuesto a retroceder. Había algo en él, una mezcla de determinación y vulnerabilidad, que desarmaba a Diego. En los entrenamientos matutinos, cuando Diego levantaba pesas en el patio trasero, sentía los ojos de Álvaro sobre él, observándolo con una intensidad que lo hacía tropezar con sus propios movimientos. En las cenas, cuando compartían una tortilla de patatas o un plato de jamón ibérico, las conversaciones fluían con una naturalidad que Diego no había sentido con nadie más. Pero siempre había un momento, un roce, una mirada, que lo ponía al borde de algo que no podía nombrar. Una tarde, mientras paseaban por el barrio de la Macarena, Álvaro se detuvo frente a la basílica. La luz del sol caía sobre su rostro, resaltando sus facciones juveniles pero marcadas por una tristeza que Diego no podía ignorar. ¿Sabes por qué vine a Sevilla?, preguntó Álvaro, rompiendo el silencio. Diego negó con la cabeza, aunque había imaginado mil razones. Porque en el pueblo, después de lo de mi novio, sentía que me asfixiaba. Todos sabían, todos hablaban. Pero aquí, contigo. Siento que puedo ser yo. Diego sintió un nudo en el estómago. Quería decir algo, consolarlo, pero las palabras se le atoraban. En cambio, puso una mano en el hombro de Álvaro, un gesto que pretendía ser fraternal pero que se sintió como una chispa. Álvaro lo miró, y por un instante, Diego pensó que iba a acercarse más, que iba a romper todas las barreras que él había construido con tanto cuidado. Pero Álvaro solo sonrió, una sonrisa triste pero cálida, y siguió caminando. Esa noche, en la casa de Triana, la tensión alcanzó su punto de ruptura.
Diego estaba en el salón, revisando su agenda de entrenamientos, cuando Álvaro entró con una botella de vino tinto y 2 copas. Hablemos, dijo, sentándose frente a él. Diego quiso protestar, pero la determinación en los ojos de Álvaro lo detuvo. Sirvieron el vino, y mientras el líquido rojo llenaba las copas, Álvaro comenzó a hablar. Cuando era pequeño, siempre te admiré, confesó Álvaro, su voz temblorosa pero firme. Eras el tío cool, el que siempre sabía qué hacer, el que nunca tenía miedo. Pero ahora que te conozco de verdad, veo que también tienes miedo. Y no entiendo por qué. Diego tomó un sorbo de vino, buscando en el sabor amargo una excusa para no responder. Pero Álvaro no le dio tregua. ¿Por qué te cierras tanto? ¿Por qué no me dejas entrar? Diego sintió que el aire se volvía pesado. Álvaro, no es tan simple, dijo finalmente, su voz baja, casi un murmullo. Tú eres mi sobrino. Hay reglas, hay límites. No puedo. Pero Álvaro lo interrumpió. No me hagas sentir como un niño. No lo soy. Y tú lo sabes. Sus palabras eran un desafío, pero también una súplica. Diego lo miró, y por un momento, vio al Álvaro de siempre, el chico que jugaba al fútbol con él en el patio, que reía con sus chistes malos. Pero también vio al hombre en el que se había convertido, alguien que lo miraba con una intensidad que lo desarmaba. Sin pensarlo, Diego se levantó y salió al patio. Necesitaba aire, necesitaba distancia. Pero Álvaro lo siguió, como siempre. Bajo la luz de la luna, en medio de los naranjos que perfumaban la noche, Álvaro tomó la mano de Diego. Esta vez, Diego no la retiró. No estoy pidiéndote que rompas todas las reglas, susurró Álvaro. Solo te pido que seas honesto. Conmigo. Contigo mismo. Diego sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo lo que había construido, su vida ordenada, su fachada de hombre fuerte, se tambaleaba. Pero en ese momento, con la mano de Álvaro en la suya, no quiso huir. Por primera vez, quiso quedarse. Quiso enfrentar lo que sentía, aunque no tuviera nombre, aunque no tuviera futuro. Los días siguientes fueron un torbellino. Diego y Álvaro comenzaron a pasar más tiempo juntos, no como tío y sobrino, sino como 2 personas que se buscaban en cada rincón de la ciudad. Caminaban por el Alcázar, se perdían en las callejuelas de Santa Cruz, compartían risas en las tabernas. Pero cada momento de cercanía venía acompañado de una sombra, el miedo a lo que dirían los demás, el peso de las normas que ambos conocían demasiado bien. Una noche, mientras veían una película en el sofá, Álvaro se acercó más de lo habitual. Sus hombros se rozaron, y Diego sintió un calor que no podía ignorar. Cuando Álvaro giró la cabeza y lo miró, Diego supo que no podía seguir resistiéndose. Pero justo cuando sus labios estaban a punto de encontrarse, el teléfono de Diego sonó. Era Carmen, la madre de Álvaro. La realidad los golpeó como un balde de agua fría. Diego, ¿cómo está Álvaro?, preguntó Carmen, su voz llena de preocupación. Diego tartamudeó, incapaz de mentir pero también incapaz de decir la verdad. Álvaro, sentado a su lado, lo miró con una mezcla de esperanza y miedo. Cuando Diego colgó, el silencio entre ellos fue ensordecedor. Ella no entendería, dijo Diego, más para sí mismo que para Álvaro. Pero Álvaro no respondió. En cambio, se levantó y salió de la habitación, dejando a Diego solo con sus pensamientos. La distancia entre ellos creció en los días siguientes. Álvaro comenzó a salir más, a buscar amigos en la ciudad, mientras Diego se hundía en su rutina. Pero cada noche, cuando la casa se llenaba de silencio, Diego sentía la ausencia de Álvaro como un peso en el pecho. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero el miedo lo paralizaba. ¿Cómo podía elegir entre lo que sentía y lo que el mundo esperaba de él? Una tarde, mientras Diego entrenaba en el gimnasio, Álvaro apareció de repente. Necesito hablar contigo, dijo, su voz seria. Diego dejó las pesas y lo siguió hasta un rincón tranquilo del gimnasio. Allí, bajo la luz cruda de los fluorescentes, Álvaro dejó caer una bomba. Me voy, Diego. He encontrado un piso en el centro. No puedo seguir viviendo así, entre lo que quiero y lo que no puedo tener. Diego sintió que el aire se le escapaba. Quiso decir algo, detenerlo, pero las palabras no salían.
Álvaro lo miró por última vez, con una mezcla de amor y dolor, y se marchó. Esa noche, Diego no durmió. La casa, que antes le parecía un refugio, ahora se sentía vacía. Y por primera vez, se permitió admitir lo que había negado durante tanto tiempo: amaba a Álvaro. No como un tío, no como familia. Lo amaba como hombre. La confesión de Álvaro dejó a Diego en un estado de parálisis. Durante días, la casa de Triana se convirtió en un mausoleo de recuerdos. Cada rincón, la mesa donde compartían el café, el patio donde reían bajo las estrellas, le recordaba a Álvaro. Diego intentaba llenar el vacío con trabajo, con entrenamientos interminables, pero nada podía acallar el eco de sus propias emociones. Había dejado que Álvaro se fuera, y ahora se preguntaba si había cometido el mayor error de su vida. Álvaro, por su parte, se mudó a un pequeño apartamento en el centro de Sevilla. Intentaba reconstruir su vida, salir con nuevos amigos, explorar la ciudad. Pero cada noche, cuando las luces de la Giralda se apagaban, sentía el peso de la distancia entre él y Diego. Había sido valiente al confesar sus sentimientos, pero la reacción de Diego, o más bien, su falta de reacción, lo había herido profundamente. Sin embargo, no podía obligarlo a sentir lo mismo, o a aceptarlo. Álvaro sabía que el amor, cuando es verdadero, no puede forzarse. Una tarde, mientras paseaba por la Plaza de España, Álvaro recibió un mensaje de Diego. Era breve, casi frío: necesito verte. Estoy en el parque. El corazón de Álvaro dio un vuelco. No sabía si estaba listo para enfrentar a Diego de nuevo, pero algo en su interior lo empujó a ir. Cuando llegó, encontró a Diego sentado en un banco, con la mirada perdida en los azulejos que decoraban la plaza. Su cuerpo, siempre tan fuerte, parecía encorvado, como si cargara un peso invisible. ¿Por qué me llamaste?, preguntó Álvaro, tratando de mantener la voz firme. Diego lo miró, y por primera vez, Álvaro vio en sus ojos una vulnerabilidad que nunca había notado antes. «Porque no puedo seguir así», dijo Diego. «No puedo seguir fingiendo que no te extraño, que no pienso en ti todo el tiempo». Las palabras salieron rápidas, como si Diego hubiera estado conteniéndolas durante demasiado tiempo. Álvaro se quedó en silencio, esperando, temiendo, deseando. Diego se levantó y comenzó a caminar, como si el movimiento lo ayudara a ordenar sus pensamientos. «Toda mi vida he hecho lo que se esperaba de mí», dijo. «Ser el hombre fuerte, el que no duda, el que no siente. Pero contigo no puedo fingir. Me haces querer ser alguien diferente, alguien mejor». Álvaro sintió que las lágrimas le ardían en los ojos, pero se contuvo. «Entonces, ¿por qué me dejaste ir?», preguntó, su voz quebrándose. Diego se detuvo y lo miró. «Porque tenía miedo. Miedo de lo que siento, miedo de lo que dirán, miedo de arruinarlo todo. Pero ya no quiero tener miedo». Extendió una mano, temblorosa, y Álvaro la tomó sin dudar. En ese momento, bajo el sol de Sevilla, con el murmullo del agua y el canto de los pájaros de fondo, algo cambió. No fue un beso, no fue una promesa. Fue una conexión, un entendimiento tácito de que ambos estaban dispuestos a enfrentar lo que viniera. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Diego y Álvaro comenzaron a explorar su relación con cautela, como quien camina por un puente frágil. Pasaban las tardes juntos, hablando de todo y de nada, descubriendo las pequeñas cosas que los hacían únicos. Diego aprendió que Álvaro amaba el flamenco, no por la música, sino por las historias de pasión y dolor que contaban las letras. Álvaro descubrió que Diego, detrás de su fachada de hombre fuerte, tenía una sensibilidad que pocas personas conocían. Pero no todo era fácil. La sombra de la sociedad, de la familia, siempre estaba presente. Una noche, mientras cenaban en una taberna de Triana, un amigo de Diego los vio juntos. La forma en que sus manos se rozaron, la cercanía de sus cuerpos, no pasó desapercibida. Al día siguiente, Diego recibió un mensaje de su amigo: «¿Qué pasa entre tú y tu sobrino? La gente está hablando». Diego sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sabía que Sevilla, aunque vibrante y abierta, no siempre era amable con quienes desafiaban las normas. Decidió contarle a Álvaro sobre el mensaje. «No me importa lo que digan», dijo Álvaro, con una determinación que sorprendió a Diego. «Me importa lo que tú sientas.
Si quieres parar, lo entenderé. Pero no voy a dejar de quererte. Diego lo miró, y por primera vez, sintió que no estaba solo en esa lucha. Tomó la mano de Álvaro y la apretó con fuerza. No quiero parar, dijo. Quiero seguir, contigo. Esa noche, en la casa de Diego, cruzaron una línea que ninguno de los dos había imaginado. No fue solo físico, fue una entrega total, un momento en el que ambos se permitieron ser vulnerables, ser reales. Bajo la luz tenue de la lámpara, con el aroma de los naranjos colándose por la ventana, Diego y Álvaro se encontraron de una manera que los cambió para siempre. Pero la realidad no tardó en golpear. Carmen, la madre de Álvaro, anunció que vendría a Sevilla para visitarlos. Diego sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podía explicarle a su hermana lo que sentía por su hijo? ¿Cómo podía justificar algo que ni él mismo entendía del todo? Álvaro, por su parte, parecía más tranquilo, pero Diego sabía que también estaba asustado. Decidieron mantener las apariencias, actuar como si nada hubiera cambiado. Pero en sus corazones, ambos sabían que era imposible. La llegada de Carmen trajo una nueva tensión. Era una mujer cálida pero perspicaz, y no tardó en notar la electricidad entre Diego y Álvaro. Durante una cena en la casa, mientras compartían un plato de paella, Carmen hizo una pregunta que los dejó helados. ¿Qué está pasando entre ustedes dos? No me mientan. Diego sintió que el aire se le escapaba, pero Álvaro, con una valentía que Diego envidiaba, tomó la palabra. Mamá, Diego y yo. Nos queremos. No es algo que planeamos, pero es real. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen los miró, primero a Álvaro, luego a Diego, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No entiendo, dijo finalmente. Pero si esto es lo que sienten. No puedo detenerlos. Solo quiero que sean felices. Sus palabras fueron un alivio, pero también un recordatorio de lo frágil que era su situación. Diego sabía que el mundo exterior no sería tan comprensivo. La confesión a Carmen marcó un antes y un después. Aunque su aceptación inicial fue un alivio, Diego no podía sacarse de la cabeza la sombra de duda en sus ojos. Sabía que su hermana, a pesar de su amor incondicional, luchaba con la idea de su relación. Álvaro, por otro lado, parecía fortalecido por haber hablado con la verdad. Si ella puede aceptarlo, el resto no importa, le dijo a Diego una noche, mientras caminaban por las orillas del Guadalquivir. Pero Diego no estaba tan seguro. Sevilla, con su mezcla de tradición y modernidad, podía ser un lugar cruel para quienes desafiaban las normas. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños actos de valentía. Diego y Álvaro comenzaron a ser más abiertos, aunque con cautela. Se tomaban de la mano en callejuelas desiertas, compartían miradas cómplices en las tabernas, y cada noche, en la intimidad de la casa de Diego, se permitían ser ellos mismos. Pero la ciudad no tardó en responder. Los rumores comenzaron a circular, primero en susurros, luego en comentarios directos. Un cliente de Diego en el gimnasio le preguntó sin rodeos, ¿es verdad lo que dicen de ti y tu sobrino? Diego sintió que la sangre se le helaba, pero logró mantener la compostura. Lo que pase en mi vida privada no es asunto de nadie, respondió, aunque las palabras le quemaban en la garganta. Álvaro, por su parte, enfrentaba sus propios desafíos. En su nuevo trabajo en una librería del centro, algunos compañeros comenzaron a tratarlo con frialdad después de que un rumor sobre su relación con Diego llegó al local. Álvaro intentaba ignorarlo, pero cada comentario, cada mirada de desaprobación, era como una pequeña herida. Una noche, mientras compartían una cerveza en el patio de Diego, Álvaro confesó, a veces pienso que sería más fácil si me fuera. No quiero ser una carga para ti. Diego lo miró, incrédulo. ¿Una carga? Tú eres lo único que me hace sentir vivo. Esas palabras sellaron un pacto tácito entre ellos. Decidieron enfrentar el mundo juntos, sin importar lo que viniera. Pero el destino tenía otros planes. Una mañana, Diego recibió una llamada de su madre, Isabel, quien vivía en Cádiz. Carmen me lo contó todo, dijo, su voz temblorosa por la emoción. Diego, ¿cómo pudiste? Esto no está bien. Diego intentó explicarse, pero las palabras de su madre lo cortaron como un cuchillo. No quiero verte hasta que recapacites. La llamada terminó,
y Diego se quedó mirando el teléfono, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Álvaro lo encontró sentado en el salón, con la mirada perdida. Sin decir una palabra, se sentó a su lado y lo abrazó. «No estás solo», susurró. Diego sintió las lágrimas correr por sus mejillas, algo que no había permitido en años. En ese momento, supo que no podía rendirse. No por él, no por Álvaro, sino por lo que ambos representaban, la posibilidad de amar sin miedo, de vivir con autenticidad. Decidieron tomarse unos días lejos de Sevilla, buscando un respiro. Viajaron a Granada, donde las calles estrechas de la Albaicín y la majestuosidad de la Alhambra les ofrecieron un refugio temporal. Allí, lejos de los rumores y las miradas, pudieron ser simplemente Diego y Álvaro, dos hombres enamorados. Caminaron por los jardines del Generalife, se besaron bajo la luz de la luna, y por un momento, el mundo exterior dejó de importar. Pero la realidad no podía ignorarse para siempre. A su regreso a Sevilla, Diego recibió una visita inesperada, su mejor amigo, Miguel, un hombre de carácter alegre pero directo. Miguel no se anduvo con rodeos. «Diego, te conozco desde que éramos niños. Sé que esto no es un capricho para ti. Pero tienes que entender que no todos lo verán como tú. La gente habla, y no se detendrán». Diego asintió, sintiendo el peso de sus palabras. «Lo sé», respondió. «Pero no puedo vivir para complacer a los demás». Miguel suspiró y puso una mano en su hombro. «Solo quiero que estés preparado. Porque esto no será fácil». Diego miró a Álvaro, que estaba en la cocina preparando café, y sintió una certeza que lo sorprendió. «Vale la pena», dijo, más para sí mismo que para Miguel. Esa noche, Diego y Álvaro hablaron hasta el amanecer. Decidieron que no podían seguir escondiéndose, pero también sabían que necesitaban proteger su relación. Acordaron establecer límites, ser discretos en público, pero no renunciar a lo que sentían. Era un equilibrio delicado, pero estaban dispuestos a intentarlo. Sin embargo, el destino tenía otra prueba para ellos. Una semana después, Álvaro recibió una oferta de trabajo en Barcelona. Era una oportunidad increíble, una posición en una editorial prestigiosa que siempre había soñado. Pero aceptar significaría dejar Sevilla, dejar a Diego. Cuando le contó la noticia, Diego sintió una mezcla de orgullo y pánico. «Es lo que siempre has querido», dijo, intentando sonar convencido. Pero Álvaro lo miró con tristeza. «Lo que siempre he querido está aquí, contigo». La decisión pesaba sobre ambos. Álvaro no quería sacrificar su carrera, pero tampoco quería perder a Diego. Diego, por su parte, no podía imaginar su vida sin Álvaro, pero tampoco quería ser el motivo de que renunciara a sus sueños. Durante días, debatieron, lloraron, se abrazaron. Finalmente, Álvaro tomó una decisión. «Iré a Barcelona», dijo, «pero no será un adiós. Podemos hacer que funcione. Te amo, Diego, y eso no cambiará». Diego sintió que el corazón se le rompía, pero también sabía que Álvaro tenía razón. El amor verdadero no encadena, libera. Prometieron visitarse, mantener el contacto, construir un futuro juntos, aunque fuera a distancia. La noche antes de que Álvaro partiera, pasaron horas en la cama, hablando, riendo, llorando. Fue una despedida agridulce, pero llena de esperanza. La partida de Álvaro dejó a Diego en un estado de vacío que no podía explicar. La casa de Triana, que antes vibraba con sus risas y conversaciones, ahora parecía demasiado grande, demasiado silenciosa. Cada mañana, Diego se despertaba esperando escuchar los pasos de Álvaro en la cocina, pero solo encontraba el eco de su ausencia. Las primeras semanas fueron las más duras. Se comunicaban a diario, con videollamadas que duraban horas, pero la distancia física era una barrera que ninguna pantalla podía derribar. Álvaro, en Barcelona, se sumergió en su nuevo trabajo con entusiasmo, pero también con un peso en el corazón. La ciudad, con su energía cosmopolita y sus calles llenas de vida, era todo lo que había soñado. Pero no podía evitar extrañar Sevilla, extrañar a Diego. En las noches, cuando terminaba su jornada en la editorial, se sentaba en su pequeño balcón y miraba las estrellas, preguntándose si Diego estaría mirando el mismo cielo. Diego, por su parte, intentaba mantener su rutina. Seguía entrenando a sus clientes, corriendo por las orillas del Guadalquivir,
pero cada paso le recordaba los momentos compartidos con Álvaro. Los rumores en Sevilla no se detenían, pero Diego aprendió a ignorarlos. Había encontrado algo más importante que la aprobación de los demás, la certeza de su amor por Álvaro. Sin embargo, la distancia comenzaba a hacer mella. Las videollamadas, aunque frecuentes, no podían reemplazar el calor de un abrazo, la intensidad de una mirada. Un mes después de la partida de Álvaro, Diego decidió visitarlo. Tomó un tren a Barcelona, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Cuando llegó, Álvaro lo esperaba en la estación, con una sonrisa que iluminó el corazón de Diego. Se abrazaron con tanta fuerza que parecía que el mundo entero podía desvanecerse. Esa noche, en el pequeño apartamento de Álvaro, volvieron a encontrarse, no solo físicamente, sino en un nivel más profundo. Hablaron de sus miedos, de sus sueños, de cómo podían hacer que su relación sobreviviera a la distancia. Pero la visita también trajo nuevas preguntas. Álvaro estaba enamorado de su trabajo, de la vida que estaba construyendo en Barcelona. Diego, por otro lado, no podía imaginar dejar Sevilla, su hogar, su refugio. Durante un paseo por la Sagrada Familia, Álvaro planteó la posibilidad de que Diego se mudara con él. «Podrías abrir un gimnasio aquí», dijo, con los ojos brillantes de esperanza. Diego sonrió, pero en su interior, el miedo lo paralizaba. Cambiar toda su vida por amor era un riesgo que no sabía si estaba listo para tomar. De regreso en Sevilla, Diego comenzó a cuestionarse todo. ¿Era su amor por Álvaro suficiente para dejar atrás todo lo que conocía? ¿O era egoísta pedirle a Álvaro que regresara? Las dudas lo consumían, pero también lo fortalecían. Por primera vez, se permitió soñar con un futuro donde no tuviera que elegir entre su hogar y su amor. Mientras tanto, Álvaro enfrentaba sus propios desafíos en Barcelona. Aunque su trabajo era gratificante, la ciudad no siempre era acogedora. Algunos compañeros de la editorial hacían comentarios velados sobre su vida personal, y Álvaro sabía que los rumores de Sevilla lo habían seguido. Una noche, durante una cena con colegas, alguien mencionó a Diego, y Álvaro no pudo contenerse. «Es el hombre que amo», dijo, con una calma que sorprendió a todos, incluido a él mismo. El silencio que siguió fue incómodo, pero Álvaro sintió un alivio inmenso. Por primera vez, no le importó lo que pensaran los demás. La relación a distancia continuó, con altibajos. Había días en los que Diego y Álvaro se sentían más cerca que nunca, y otros en los que la frustración de no poder tocarse, de no poder compartir los pequeños momentos, los desgastaba. Pero cada conversación, cada visita, reforzaba su compromiso. Decidieron establecer un plan. Álvaro terminaría su contrato de un año en Barcelona, y luego regresarían a Sevilla juntos para construir una vida. Ese plan les dio esperanza, pero también trajo nuevas pruebas. Una noche, durante una videollamada, Álvaro confesó que había recibido una oferta para quedarse en la editorial de forma permanente. Era una oportunidad que podía cambiar su carrera, pero también significaba posponer su regreso a Sevilla. Diego sintió una punzada de dolor, pero también de orgullo. «No quiero que renuncies a tus sueños por mí», dijo, aunque cada palabra le dolía. Álvaro, con lágrimas en los ojos, respondió: «Tú eres mi sueño, Diego. Pero también quiero ser alguien de quien estés orgulloso». Esa noche, hablaron hasta que el sol salió, buscando una solución que no los obligara a sacrificar todo. Decidieron que Álvaro aceptaría la oferta, pero que trabajarían juntos para hacer que la distancia funcionara. Diego, por su parte, comenzó a explorar la idea de abrir una sucursal de su gimnasio en Barcelona, un proyecto que lo emocionaba y lo aterrorizaba a partes iguales. El amor entre ellos no era perfecto, pero era real. Cada obstáculo, cada duda, los hacía más fuertes. Y aunque el futuro era incierto, ambos sabían que estaban dispuestos a luchar por él. Sevilla y Barcelona, dos ciudades separadas por cientos de kilómetros, se convirtieron en los extremos de un puente que Diego y Álvaro construían juntos, con cada conversación, con cada promesa. El tiempo comenzó a pasar más rápido de lo que Diego y Álvaro esperaban. Las videollamadas se convirtieron en un ritual sagrado, una forma de mantener viva la chispa que los unía a pesar de los kilómetros. Diego, en Sevilla, trabajaba incansablemente en su proyecto de abrir una sucursal de su gimnasio en Barcelona. Pasaba las noches investigando locales, contactando inversores,
soñando con un futuro donde pudiera estar al lado de Álvaro sin renunciar a su pasión. Álvaro, en Barcelona, se destacaba en la editorial, ganándose el respeto de sus colegas, aunque no siempre su aceptación. Sin embargo, la distancia no era el único desafío. En Sevilla, los rumores sobre Diego y Álvaro no se desvanecían. Algunos clientes del gimnasio dejaron de asistir, y Diego notó que las miradas en las tabernas eran cada vez más frías. Una tarde, mientras tomaba un café en una plaza de Triana, un antiguo amigo de la familia lo confrontó. «Diego, ¿qué estás haciendo? Esto no es propio de ti». «Es incorrecto». Diego sintió una rabia que no conocía, pero también una claridad nueva. «Lo incorrecto es vivir una mentira», respondió, levantándose y dejando el café a medias. Álvaro, en Barcelona, también enfrentaba el juicio de los demás. Aunque la ciudad era más abierta, no estaba exenta de prejuicios. En una reunión de la editorial, un colega hizo un comentario despectivo sobre las relaciones complicadas, mirando directamente a Álvaro. En lugar de callar, Álvaro decidió hablar. «Si amar a alguien es complicado, entonces prefiero lo complicado a no sentir nada», dijo, su voz firme. El silencio que siguió fue incómodo, pero Álvaro sintió que había recuperado una parte de sí mismo. Las visitas entre Sevilla y Barcelona se convirtieron en momentos de refugio. Cada vez que Diego llegaba a Barcelona, Álvaro lo recibía con una sonrisa que borraba los meses de separación. Paseaban por el Parque Güell, se perdían en las calles del barrio gótico, y cada instante juntos era como un recordatorio de por qué valía la pena luchar. En una de esas visitas, mientras compartían una cena en un pequeño restaurante cerca del mar, Diego tomó la mano de Álvaro y dijo: «Voy a hacer que esto funcione. No importa lo que cueste». Álvaro sonrió, pero sus ojos reflejaban una preocupación que no podía ocultar. «Diego, a veces me pregunto si estamos luchando contra algo más grande que nosotros. La gente, la familia, el mundo. ¿Y si nunca nos aceptan?». Diego apretó su mano con más fuerza. «No necesitamos que nos acepten todos. Solo necesitamos aceptarnos nosotros mismos». Esa conversación marcó un punto de inflexión. Diego regresó a Sevilla con una determinación renovada. Comenzó a hablar abiertamente de su relación con Álvaro, no con desafío, sino con orgullo. Invitó a algunos amigos cercanos a su casa y les contó la verdad, esperando sus reacciones. Algunos se alejaron, pero otros, como Miguel, lo apoyaron incondicionalmente. «Eres mi hermano», dijo Miguel, abrazándolo. «Y si Álvaro te hace feliz, eso es todo lo que importa». En Barcelona, Álvaro también decidió ser más abierto. Comenzó a hablar de Diego con sus colegas, no como un secreto, sino como una parte fundamental de su vida. Algunos lo aceptaron, otros no, pero Álvaro descubrió que la honestidad le daba una libertad que nunca había sentido. Por primera vez, se sintió completo, no solo como amante de Diego, sino como hombre, como persona. A medida que se acercaba el final del contrato de Álvaro en Barcelona, ambos comenzaron a planear su futuro. Diego había encontrado un local perfecto para su gimnasio, y aunque aún necesitaba financiación, estaba más cerca que nunca de hacer realidad su sueño. Álvaro, por su parte, había decidido regresar a Sevilla. La editorial le ofreció un puesto remoto, lo que le permitiría trabajar desde cualquier lugar. La idea de volver a la casa de Triana, de construir una vida con Diego, lo llenaba de esperanza. Pero justo cuando todo parecía alinearse, una noticia inesperada sacudió sus planes. Carmen, la madre de Álvaro, fue diagnosticada con una enfermedad que requería tratamiento en Madrid. Álvaro decidió acompañarla, lo que significaba posponer su regreso a Sevilla. Diego, aunque devastado, supo que era lo correcto. «Ve con ella», le dijo durante una videollamada. «Estaré aquí cuando regreses». Los meses siguientes fueron una prueba de resistencia. Álvaro dividía su tiempo entre Madrid y Barcelona, cuidando de su madre y manteniendo su trabajo. Diego, en Sevilla, trabajaba día y noche para abrir su gimnasio en Barcelona, enviando mensajes de apoyo a Álvaro siempre que podía. A pesar de la distancia, su amor no se debilitaba, al contrario, se fortalecía con cada obstáculo. Una noche, mientras Álvaro estaba en el hospital con Carmen, Diego lo llamó. «He encontrado un inversor», dijo, su voz llena de emoción. «El gimnasio es una realidad.
Y quiero que estemos juntos cuando lo abramos. Álvaro, agotado pero feliz, sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Lo haremos, Diego. Juntos. La enfermedad de Carmen puso a prueba la fortaleza de Álvaro y Diego, pero también los unió de una manera que no esperaban. Álvaro pasaba los días en Madrid, acompañando a su madre en las sesiones de tratamiento, mientras Diego seguía adelante con los preparativos del gimnasio en Barcelona. Cada noche, sin falta, se llamaban, compartiendo las pequeñas victorias y los grandes temores. Esas conversaciones, aunque marcadas por la distancia, eran un recordatorio de que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Carmen, a pesar de su fragilidad, notó el cambio en su hijo. Una tarde, mientras descansaban en el hospital, le tomó la mano y dijo: Álvaro, nunca te había visto tan decidido. Es por Diego, ¿verdad? Álvaro asintió, con un nudo en la garganta. Mamá, él es todo para mí. Carmen sonrió, aunque el esfuerzo le costó. Entonces no lo dejes ir. La vida es demasiado corta para no amar con todo el corazón. Esas palabras resonaron en Álvaro, dándole una nueva perspectiva. Decidió que, una vez que Carmen estuviera estable, regresaría a Sevilla para planear su futuro con Diego. Mientras tanto, Diego trabajaba incansablemente en Barcelona, supervisando la remodelación del local que sería su gimnasio. Cada ladrillo, cada máquina, era un paso hacia la vida que soñaba compartir con Álvaro. Envió fotos del progreso a Álvaro, quien respondía con mensajes llenos de entusiasmo y amor. Una noche, mientras Diego pintaba las paredes del gimnasio, recibió una llamada de Álvaro. Mamá está mejor, dijo, su voz llena de alivio. Los médicos dicen que puede volver a casa pronto. Quiero verte, Diego. Quiero estar contigo. Diego sintió que el corazón le estallaba de alegría. Ven a Barcelona, respondió. Inauguraremos el gimnasio juntos. 2 semanas después, Álvaro llegó a Barcelona. La ciudad, con su mezcla de modernidad y magia, lo recibió como si supiera que ese momento era especial. Diego lo llevó directamente al gimnasio, que estaba casi terminado. Cuando Álvaro vio el letrero en la entrada, Fuerza y Corazón, sonrió. Es perfecto, dijo, abrazando a Diego con tanta fuerza que ambos rieron entre lágrimas. La inauguración del gimnasio fue un éxito. Amigos, colegas y nuevos clientes llenaron el lugar, y aunque algunos sabían de la relación entre Diego y Álvaro, la mayoría lo recibió con calidez. Miguel, el amigo de Diego, viajó desde Sevilla para estar presente, y su abrazo fue una muestra de apoyo que Diego nunca olvidaría. Durante el evento, Diego y Álvaro se movían como un equipo, complementándose en cada detalle, desde recibir a los invitados hasta mostrar las instalaciones. Pero el momento más significativo llegó al final de la noche, cuando todos se habían ido. Diego y Álvaro se quedaron solos en el gimnasio, bajo la luz suave de las lámparas. Diego tomó la mano de Álvaro y lo llevó al centro de la sala principal. Este lugar es nuestro, dijo. No solo el gimnasio, sino lo que representa. Nuestra fuerza, nuestro amor. Álvaro lo miró, con los ojos brillando. Nunca pensé que podría sentirme tan completo, respondió. Y allí, en el silencio de la noche, se besaron, sellando una promesa que no necesitaba palabras. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Diego y Álvaro se mudaron juntos a un apartamento en Barcelona, cerca del gimnasio. Carmen, que se recuperaba lentamente en Sevilla, los visitaba cuando podía, y su relación con Diego se fortaleció con el tiempo. Aunque algunos familiares seguían sin entender, otros, como Miguel y algunos amigos cercanos, se convirtieron en su red de apoyo. El gimnasio prosperó, no solo como un negocio, sino como un espacio donde Diego y Álvaro inspiraban a otros a ser auténticos, a encontrar su propia fuerza. Organizaron talleres, charlas, y hasta un grupo de apoyo para personas que enfrentaban el rechazo por su orientación sexual. Cada pequeño acto era una forma de devolver al mundo lo que habían aprendido, que el amor, cuando es verdadero, puede superar cualquier barrera. Sin embargo, no todo era perfecto. Había días en los que los comentarios de desconocidos, las miradas de desaprobación, pesaban sobre ellos. Pero Diego y Álvaro habían aprendido a enfrentar esos momentos juntos. Una noche, mientras caminaban por la playa de la Barceloneta, Álvaro se detuvo y miró a Diego. Gracias por no rendirte, dijo.
Diego sonrió y lo atrajo hacia sí. Nunca me rendiría contigo. El tiempo transformó a Diego y Álvaro, no solo como pareja, sino como individuos. Vivir juntos en Barcelona les dio la oportunidad de construir una vida que ambos soñaban, pero también les enseñó que el amor verdadero requiere trabajo, paciencia y valentía. El gimnasio Fuerza y Corazón se convirtió en un símbolo de su unión, un lugar donde no solo se entrenaba el cuerpo, sino también el espíritu. Los clientes, muchos de ellos jóvenes que buscaban un espacio seguro, encontraban en Diego y Álvaro un ejemplo de resiliencia. Una tarde, mientras organizaban un evento benéfico en el gimnasio, Diego recibió una llamada de su madre, Isabel. No habían hablado desde aquella conversación dolorosa meses atrás. Diego, quiero verte, dijo, su voz suave pero firme. Diego sintió una mezcla de esperanza y temor, pero accedió. Una semana después, Isabel llegó a Barcelona. Álvaro, nervioso, insistió en preparar una cena en su apartamento, decidido a mostrarle a Isabel quiénes eran realmente. La cena fue tensa al principio. Isabel observaba a Diego y Álvaro con una mezcla de curiosidad y cautela. Pero a medida que la noche avanzaba, y Álvaro compartía historias de su vida en Barcelona, de cómo el gimnasio había cambiado la vida de tantas personas, Isabel comenzó a suavizarse. Finalmente, tomó la mano de Diego y dijo, no entiendo todo, pero veo que eres feliz. Y eso es suficiente para mí. Diego sintió que un peso se levantaba de sus hombros. No era una aceptación total, pero era un comienzo. Con el tiempo, Diego y Álvaro se convirtieron en una inspiración para otros. Su historia, aunque privada, comenzó a circular en pequeños círculos. Una periodista local les pidió una entrevista para un artículo sobre diversidad en Barcelona, y aunque dudaron al principio, decidieron aceptar. El artículo, titulado El amor que construye puentes, resonó con muchas personas, y pronto recibieron mensajes de apoyo de desconocidos que se sentían identificados con su lucha. Un año después de la inauguración del gimnasio, Diego y Álvaro decidieron dar un paso más. En una ceremonia íntima, rodeados de amigos y familiares cercanos, intercambiaron anillos en una playa de Barcelona, bajo un atardecer que parecía pintado para ellos. No era un matrimonio oficial, pero era una promesa, un compromiso de estar juntos sin importar lo que viniera. Carmen, que ya estaba completamente recuperada, lloró de felicidad al ver a su hijo tan pleno. Miguel, siempre leal, fue el primero en brindar por ellos. El camino no había sido fácil. Habían enfrentado rumores, rechazo, y la lucha interna de aceptar su amor en un mundo que no siempre estaba listo para entenderlo. Pero cada obstáculo los había fortalecido, les había enseñado que el amor no es solo un sentimiento, sino una elección, un acto de valentía. Diego, que alguna vez se escondía detrás de su fuerza física, aprendió a ser vulnerable. Álvaro, que buscaba un lugar donde encajar, encontró su hogar en Diego. La noche de su ceremonia, mientras bailaban bajo las estrellas, Álvaro susurró al oído de Diego. Todo empezó aquella noche, cuando entré mientras dormías. Diego sonrió, recordando el crujido de la puerta, la sombra de Álvaro en la penumbra. Y esa noche cambió todo, respondió, atrayéndolo más cerca. Fuerza y Corazón siguió creciendo, convirtiéndose en un refugio para muchos. Diego y Álvaro continuaron enfrentando desafíos, pero lo hacían juntos, con la certeza de que su amor era más grande que cualquier prejuicio. Sevilla, Barcelona, el mundo entero podían juzgarlos, pero ellos habían encontrado su verdad. Y en esa verdad, encontraron la libertad.